Qué gozo, qué bendición poder estar nuevamente en este lugar. No estamos en la casa del Señor, porque la casa del Señor somos usted y yo, amén. En el nuevo pacto usted y yo somos la casa, Él mora en cada uno de nosotros, en cada creyente. Y en este edificio se reúne la casa del Señor, su iglesia, que somos nosotros, amén. Tenés tu clase aparte con Yami. ¿Se porta bien? Valentina, por favor. Con esa carilla no me convenció, pero bueno. Vamos a darle el beneficio de la duda a Valentina hoy. Hermanos, hoy queremos iniciar una serie estudiando el libro de Filipenses. Y vamos a ver, queremos como estudiar a profundidad todo lo que podamos, el detalle que podamos. Vamos a sacarle el máximo provecho al libro de Filipenses, a esta carta a los Filipenses. Amén. Entonces, no sé cuánto tiempo vamos a durar, por varias semanas. Hoy solamente vamos a introducir el tema y vamos a abordar algunos conceptos algunos temas que Pablo habla en su carta a los Filipenses, y vamos a estar hablando en las siguientes semanas sobre esta carta. Vamos a orar primero, hermanos, para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado y bueno, santo, te damos toda la gloria a ti, te damos gracias, Señor, por la bendición de permitirnos congregarnos en tu nombre, permitirnos, Señor, reunirnos tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tus hijas, para exaltar tu nombre, Señor. Eres maravilloso, eres precioso, y tu palabra es preciosa para nosotros. Esta bendita palabra, estas escrituras que tú nos has dejado para bendecirnos, para Señor, que sepamos cómo conducirnos en nuestra vida cristiana. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento en esta hora, que tú agudices nuestros sentidos espirituales, que podamos atesorar esta palabra, que podamos recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta hora, Señor, y que verdaderamente podamos ser transformados por tu palabra conforme a la voluntad, al propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Te lo pedimos y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta carta a los Filipenses es una carta famosa, es una carta muy conocida. Y yo quisiera iniciar nada más mencionando algunas cosas de cómo se inició la iglesia en Filipos, cómo llegó el evangelio a los filipenses y la relevancia que esto tiene para nosotros. Dice las escrituras, si usted lee la historia de la primera iglesia allá en el libro de los Hechos, hasta el capítulo 12 del libro de Hechos, digamos que la historia se centraba en en Pedro. Pedro había sido hasta ese momento como el principal protagonista, digamos, de todo lo que se estaba haciendo. Pero no era Pedro en sí, digamos, sino era que hasta ese momento los hechos que se narran ahí se habían desarrollado principalmente en Jerusalén. Y Pedro, pues el Señor lo usó poderosamente, ¿verdad?, para predicar el evangelio ahí con sus compatriotas. Dice la palabra que después del derramamiento del Espíritu Santo allá en el Pentecostés, Pedro se levanta, predica un sermón y se convierten 3,000 personas a Cristo. Luego predica otro sermón, se convierten como 5,000, pero todo estaba centrado ahí en Jerusalén. A partir del capítulo 13 del libro de Hechos, usted ve como que la narrativa de la historia cambia un poco. Ya no se centra en Jerusalén, sino que Lucas, que es el escritor de la carta de los Hechos de los Apóstoles,
empieza a narrar las vivencias, las experiencias, todo lo que ocurre con los siervos del Señor fuera de Jerusalén. Y inicia con los primeros viajes misioneros, inicia hablando de Bernabé, de Pablo, de todos los lugares donde el Señor los llevó a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y usted ve en el capítulo 13 del libro de los Hechos, inicia Lucas narrando ese primer viaje misionero de Bernabé junto con Pablo. Todos los lugares que pasaron, todo lo que atravesaron, todas las circunstancias en las que se vieron envueltos, digamos, por causa del Evangelio de Cristo. Y si usted continúa avanzando un poco en la historia, ya por el capítulo 14, 15, hasta el 16 incluso, la historia nos cuenta ahí cómo después de algún tiempo de ese primer viaje misionero que había emprendido Pablo junto con Bernabé, Pablo al tiempo le dice a Bernabé: yo creo que ya es tiempo de que hagamos un segundo viaje, que pasemos por algunos de los lugares que visitamos al inicio, donde muchas personas creyeron en el Evangelio de Jesucristo, aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, que los reconfirmemos, que los visitemos, que veamos cómo están, que los animemos. Y Bernabé está de acuerdo, y dice: claro, vamos de nuevo, vamos a visitar a los hermanos. Y le dice Bernabé a Pablo: vamos y llevémonos a Juan Marcos. Y le dice Pablo: ¿a Juan quién? A Juan Marcos no lo llevo yo. Yo con Juan Marcos no voy a ningún lugar, le dice Pablo. Porque Pablo estaba enojado con Juan Marcos, porque en el primer viaje que ellos habían emprendido, Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no continuó con ellos. Y Pablo se enojó mucho y le dice: yo con Juan Marcos no voy. Y Bernabé insistía en que llevaran a Juan Marcos. Bueno, fue tanta la diferencia entre Bernabé y Pablo que finalmente se separaron. Bernabé, o sea, se separaron, no es que se pelearon, a ver, no es que quedaron enemistados, pero tuvieron un desacuerdo. Y entonces Bernabé toma a Juan Marcos y se va para Chipre, navega a la isla de Chipre. Y entonces Pablo inicia su segundo viaje misionero en compañía de Silas. Y ahí usted puede leer la historia, están todos los detalles. Ellos se van a Antioquía, toman con Antioquía como su base de operaciones, digamos, desde Antioquía era donde ellos partían a visitar varios lugares. Llegan a Listra, a Derbe y a Listra, ahí conocen a Timoteo en estos lugares. Timoteo era un muchacho joven de buen testimonio, y ahí ellos toman a Timoteo consigo y Timoteo los acompaña en el resto del viaje. Más adelante en el viaje el mismo Lucas se les une y llegan a Troas. Troas era un puerto marítimo importante en esa región, en lo que hoy es parte de Turquía, de lo que hoy conocemos como Turquía. Y de Troas ellos llegan a la ciudad de Filipos. ¿Por qué les cuento todo esto, hermanos? Bueno, Filipos está en la región de Grecia, digamos, de lo que hoy conocemos como Grecia. Era la primera ciudad de territorio europeo donde se predicaba el Evangelio de Jesucristo. De hecho, la primera iglesia en Europa que se levantó fue la de Filipos. Fue la iglesia de los filipenses. ¿Y por qué es relevante eso para nosotros? Bueno, hermanos, porque el Evangelio llegó a nosotros desde Europa. El Evangelio llegó a América desde Europa. Y Filipos fue la primera ciudad europea donde se predicó el Evangelio, donde se levantó la primera iglesia de Jesucristo. Entonces vean toda la relevancia que tiene la historia y cómo eso finalmente llega hasta nosotros hoy en día. Entonces ahí, bueno, Pablo se queda un tiempo ahí en Filipos con los hermanos. Un año estuvieron ahí con ellos, compartiendo, enseñándoles, formándolos.
Después de eso, pues él regresa, siguen, hacen otros viajes misioneros a otros lugares. Y aproximadamente 10 años después de la primera vez que estuvieron ahí en Filipos, Pablo escribe esta carta que vamos a iniciar a estudiar a partir de hoy. Y esta carta, como les decía, es muy conocida, es muy famosa. Si yo tuviera que escoger, hermanos, dos versículos de toda esta carta, dos versículos que sirvan como pilares, digamos, como que de alguna forma nos transmitan como las ideas centrales que Pablo está tratando de comunicar en esta carta, yo mencionaría Filipenses 1:22, vamos a ver, que no me equivoco. Filipenses 1:21, perdón. Pasaje súper conocido. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, este versículo es una de las columnas donde encontramos uno de los mensajes centrales, o el mensaje central de la carta. Dice Pablo, o sea, todo lo que Pablo está hablando en la carta, o mucho de lo que él está hablando en la carta, se fundamenta en lo que él está diciendo acá en el verso 21 del capítulo 1 de su carta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el otro versículo, que digamos que estos dos versículos sirvan como bases para entender, digamos, a partir de ellos, todo lo que Pablo está tratando de comunicar en su carta, sería el versículo 4 del capítulo 4 de este libro, Filipenses 4:4. Y dice así este pasaje: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, estos dos elementos, estas dos ideas claras que encontramos en estos dos versículos de la carta, yo quisiera que nos sirvan como referencia, como base, como fundamento para todo lo que queremos desarrollar, meditar, profundizar en el estudio en las siguientes semanas, en toda la carta a los Filipenses. Entonces, lo primero que Pablo dice es: para mí el vivir es Cristo, mi vida es Cristo, todo lo demás no tiene ninguna importancia, lo único que a mí me importa es Cristo. Y luego más adelante dice, ya casi terminando la carta, dice: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces enfatiza el regocijarse, el gozo. De hecho, hermanos, esta carta a los Filipenses es conocida por muchas personas como la carta del gozo. Así es llamada popularmente la carta a los Filipenses. ¿Por qué es conocida así? Bueno, por la triunfante forma como Pablo escribe esta carta. Estando él en prisión. Cuando Pablo escribe esta carta, él estaba preso en Roma. Y si uno no conoce la historia de Pablo, y si uno no conoce el contexto de lo que estaba viviendo Pablo, y usted solo lee la carta sin saber nada más, uno se podría imaginar que cuando Pablo escribe esta carta, está atravesando probablemente el mejor momento de su vida, por el gozo que expresa él. Por eso es conocida como la carta del gozo. Uno podría pensar que está en su mejor momento. Pero tiene que ver Pablo en Roma. Sí, bueno, Pablo, ahora les comento eso un poquito más adelante. Cuando Pablo fue encarcelado junto con Silas, de hecho fue en Filipos. Bueno, pues es que, a ver, Pablo conoció todas las cárceles prácticamente, hermano. Era en todos los lugares donde andaba terminaba en la cárcel. Eran como la oficina de Pablo, la celda de la cárcel. Desde ahí escribió
la mayoría de las cartas, vea, más de la mitad del Nuevo Testamento que usted y yo tenemos, o la mitad prácticamente del Nuevo Testamento, son cartas escritas por Pablo. Y casi todas las escribió desde la celda de una cárcel. A ver, de alguna forma el Señor permitió también que Pablo atravesara eso por muchas razones. Pero yo creo que era la única forma también que Pablo tuviera un momento que se quedara quieto para poder, porque él era incansable, hermano, en la obra para el Señor. Entonces, Pablo estaba encarcelado en Roma cuando escribe esta carta a los filipenses. Y por la forma, por lo que uno lee en la carta, uno podría decir, wow, Pablo estaba en su mejor momento en la vida, pero estaba atravesando gran tribulación. Entonces, ¿cuál era el secreto de Pablo, hermanos? ¿Cómo puede una persona genuinamente, verdaderamente, experimentar gozo en medio de las peores circunstancias? De pronto, usted y yo tratamos de aplicar eso a nuestra vida y nos parece casi imposible, o imposible, ¿verdad? ¿Cómo podía Pablo? Hay que entender muchas cosas. Y yo creo, hermanos, que esta carta, y ese es uno de mis deseos, y es uno de los propósitos por los cuales y vamos a iniciar el estudio de esta carta a los filipenses. Yo creo que esta carta nos va a ayudar mucho a tener claro cómo podemos tener ese gozo que tenía Pablo, aún en las circunstancias en que estaba Pablo. Cómo podemos experimentar verdadero gozo, genuino gozo en medio de las peores circunstancias que podamos estar atravesando. Entonces, de hecho este es el motivo de esta serie. A ver, para nadie es un secreto que la mayoría de los creyentes no vivimos la mayor parte del tiempo motivados por el gozo que Dios ha puesto y cultivado en ellos. La mayoría de los creyentes no viven de esta forma, no viven motivados por el gozo del Señor. Por lo tanto, la vida cristiana muchas veces se convierte en un esfuerzo de obediencia que tiende a cansar. Nos esforzamos en tratar de cumplir cosas, de obedecer, como de cierta forma, como estaban el pueblo del Señor antes de este pacto en que usted y yo vivimos, cuando vivían bajo la ley, que era una pesada carga que llevaban sobre ellos, porque nada más tenían que hacer esfuerzos insoportables, digamos, por cumplir cosas, por obedecer cosas. Y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Él no quiere que usted y yo nos cansemos, nos desgastemos solo haciendo esfuerzos por obedecer. Él quiere que usted y yo disfrutemos de la vida cristiana plenamente. Pero eso no podemos hacerlo sin gozo. O sea, el gozo está en el centro de eso. Amén. Entonces, nosotros en la realidad vemos que muchas veces ese esfuerzo de obediencia cansa, pesa, en vez de ser algo que continuamente nos esté motivando a seguir a Dios con gozo. Esa es nuestra realidad, o la realidad de la mayoría de los creyentes, lamentablemente. Amén. Entonces, la mayoría de las veces estamos siendo motivados a una vida de obediencia por miedo a las consecuencias del pecado. Y esto es triste, hermano. Yo pienso en eso y eso me causa tristeza. Entonces, yo creo que si Dios quitara las consecuencias del pecado, muchos cristianos comenzarían a vivir de otra manera. Muchos cristianos. Y esto revelaría que ellos no aborrecen verdaderamente el pecado, sino que lo que aborrecen son las consecuencias del pecado.
Y hermano, y repito, esto es triste, esto es deprimente pensar en que muchos creyentes, muchos cristianos, en realidad vive de esa forma. Y esa falta de motivación, esa falta de gozo, muchas veces es la que lleva más bien a la desobediencia. Porque a veces vivimos como en automático, ¿verdad? Como robots, estamos nada más respirando, sobreviviendo. No tenemos ese gozo, esa motivación, ese deleite de hacer las cosas que hacemos. Y muchas veces esa falta de motivación, esa falta de gozo, es la que nos lleva a desobedecerle al Señor. Entonces, cuando yo no encuentro en Cristo el gozo, la motivación, cuando yo no encuentro lo que ya yo tengo en Él, busco en el mundo o en cosas donde encuentro cierto gozo o motivación momentánea o pasajera, porque yo no lo estoy encontrando en Cristo. Ahora, no es que no esté en Cristo, obviamente todo, más bien está en Cristo y solo en Cristo el verdadero gozo. Pero cuando yo no lo encuentro en Cristo, porque ¿se acuerdan lo que hemos hablado los domingos anteriores de Cristo en nosotros? Que no es que cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando Él nos rescató, cuando nos adoptó como sus hijos, no es que Él nos dio a Cristo y junto con Él un montón de cosas. No, Él nos dio todo en Cristo, en Él lo tenemos todo. Necesitamos a Cristo y nada más, porque en Él está todo. Pero cuando yo no logro ver en Cristo todo lo que yo necesito, cuando yo no estoy viviendo de forma que Cristo supla todo y me llene completamente todo lo que yo necesito, entonces yo busco afuera de Cristo cosas que me llenen, que suplan ese gozo que no estoy disfrutando en Cristo. Entonces vuelvo al mundo, o vuelvo por lo menos en pensamientos muchas veces, porque a veces me acuerdo de cosas que yo disfrutaba, ¿verdad? Entre comillas, en el mundo, que me daba un gozo pasajero, temporal, momentáneo. Y eso me lleva a desconectarme, digamos, del verdadero gozo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, esa forma de pensar me hace creer que no es tan malo entonces hacer ciertas cosas que hacía antes, que podría no ser tan terrible, ¿verdad? Algunas cosas. Pero entonces luego me encuentro con el miedo a las consecuencias del pecado y tengo que regresar en mi mente otra vez a vivir de manera diferente. Pero entonces paso en esa lucha en mi mente, porque me siento insatisfecho en Cristo, no por Cristo, sino obviamente el problema está en mí, y esa insatisfacción me lleva en mi mente y en algunos casos en acciones a buscar esa satisfacción temporalmente fuera de Cristo, y ahí está el problema. Pero cuando me topo con las consecuencias del pecado, o pienso en las consecuencias del pecado, el miedo a esas consecuencias me hace regresar nuevamente a vivir de otra forma. Y eso, hermanos, eso es fatal. Eso nos desgasta, eso nos cansa, eso pesa en nosotros. Amén. Entonces, yo estoy convencido, hermanos, que eso no es lo que el apóstol Pablo vivió. Y claramente, eso no es lo que encontramos en esta carta a los Filipenses. Entonces es mi deseo, hermanos, es mi oración, lo repito otra vez, que a través del estudio en las siguientes semanas de esta carta, que el Señor produzca en nosotros ese verdadero gozo, que usted y yo podamos encontrarlo, porque ya está ahí, ya Él nos lo dio en Él, que podamos encontrarlo, que podamos disfrutarlo plenamente. Amén. Entonces vamos a tratar
de encontrar cuál era ese secreto de Pablo. Y era un secreto en el sentido de que no todos lo conocen. No todos lo conocen. Y vamos a tratar de encontrar cuál era, cómo Pablo lograba vivir de esa forma. Es que Pablo vivía en otra dimensión. Pablo vivía como en un universo paralelo, ¿verdad? Porque era como de otro planeta, Pablo. Y Pablo no era el Dios encarnado. No era Dios encarnado. Pablo era un hombre totalmente imperfecto como usted y como yo. Se equivocaba, pecaba, igual que usted y yo. Pero él vivía en otra dimensión. Pablo no tenía ningún problema, hermanos, en dejar cualquier cosa de este mundo, porque las cosas de este mundo no eran fuentes de gozo para él. Ustedes se acuerdan en una ocasión que estaban, creo que fue en Antioquía, estaban compartiendo ahí, comiendo con otros hermanos, y habían judíos o personas que venían del judaísmo, habían aceptado a Cristo, habían abrazado el Evangelio de Jesucristo, pero ellos todavía estaban como atados, digámoslo así, a algunas costumbres del judaísmo. Y por ejemplo, ellos pensaban que era pecado comer carne o ciertos tipos de carne. Pablo había comprendido que eso ya no era ningún problema, porque el Señor había santificado todo. Pero dice Pablo, si para estos hermanos es un problema que yo coma carne, entonces no hay ningún problema, entonces yo no como carne más, no tengo ningún problema con eso. O sea, Pablo decía, no es porque esté mal que coma carne, pero si esto resulta un problema para los demás hermanos, entonces yo renuncio a la carne, yo dejo de comer carne, porque la carne no es un motivo de gozo para mí. ¿Me entienden? Entonces Pablo no tenía ningún problema en dejar lo que fuera, lo que tuviera que dejar, porque esas cosas no eran motivo de gozo, no eran fuente de gozo para él. Amén. Entonces, cuando a nosotros nos cuesta dejar cosas de este mundo pasajero, cuando nos cuesta soltar las cosas de este mundo, estamos revelando que las cosas de este mundo siguen siendo de alguna manera fuentes de gozo para nosotros. Amén. Y esa es la diferencia con Pablo. Pablo se había desprendido totalmente de todo. Pablo decía que todo lo que él hace una lista de todos los méritos humanos, digamos, que él tenía, y decía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las estimo como basura por amor a Cristo. Pablo se había desprendido, se había despojado totalmente de todas las cosas que lo amarraban a este mundo. Porque eso, él decía, ninguna de esas cosas es fuente de gozo para mí. Pero cuando a usted y a mí nos cuesta dejar, soltar cosas de este mundo pasajero, nuestro corazón está revelando que esas cosas siguen siendo de alguna u otra forma una fuente de gozo para nosotros. Que nuestro gozo de alguna forma está limitado a esas cosas. Amén. Y eso es lo que nos diferencia de Pablo. Entonces, ninguna circunstancia entonces debería robarnos el gozo. Circunstancias, cosas que pasan, porque ninguna de ellas es la fuente de gozo verdadero. Cristo es la única fuente de gozo. El gozo, el verdadero gozo, hermanos, el verdadero gozo del que la Biblia nos habla, la única fuente es Cristo. Nadie más, ni nada más. En ningún otro lugar, en nadie más vamos a encontrar el verdadero gozo que la palabra quiere para nosotros. Entonces, todos los sufrimientos que Pablo pasó, todas las circunstancias que Pablo atravesó, no fueron capaces de robarle el gozo. Vean lo que dice el mismo Pablo en esta carta a Filipenses, en el capítulo 4, de los versos 11 al 13.
Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Pablo dice, no importa las circunstancias, eso a mí ni fu ni fa, eso a mí no me afecta, eso no afecta a mi gozo, porque mi gozo no depende de las circunstancias. Y en el verso 13 Pablo nos da ya como una luz, digamos, como una guía de cuál es entonces la fuente de su gozo. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo es la única fuente de verdadero gozo. Entonces, cuando Cristo y solo Cristo, hermanos, es mi fuente de gozo, no hay nada que lo pueda afectar, porque Él siempre va a estar ahí para mí, porque Él nunca me va a fallar, porque Él nunca me va a dejar, porque ya lo tengo todo en Él. Pero Él debe ser esa única fuente de gozo para mí. Pero si mi única fuente de gozo no es Cristo y yo necesito encontrar gozo en otras cosas, esas cosas son pasajeras, esas cosas cambian. Va a estar aquí, va a estar como un yoyo, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Pablo dice, a mí, sea cual sea la situación, mi gozo, mi fuente de gozo está solamente en Cristo. Amén. Entonces, si mi gozo está en Cristo y solamente en Cristo, esto lo que quiere decir es, o esto depende de si estoy viviendo más en la carne o más para la carne o más para el Espíritu. Entre yo más cerca esté del trono de la gracia, más estoy disfrutando de ese gozo que Cristo me da. Entre yo más lejos estoy, entre más estoy viviendo en mi carne, más se va a ver afectado mi gozo por las situaciones externas. Es lo que hablábamos hace unos días, que los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, que somos usted y yo, no somos un grupo de personas queriendo vivir como Cristo, queriendo parecernos a Cristo. No, somos personas que hemos renunciado a vivir nosotros para que sea Cristo el que viva a través de nosotros. Es totalmente diferente. Entonces, cuando yo le permito eso al Señor, cuando ya yo no vivo, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, yo estoy viviendo en el Espíritu, ya no estoy viviendo en mi carne. Entonces ahí Cristo va a ser la única fuente de mi gozo. Entonces vean la situación de Pablo. Pablo estaba encadenado, estaba preso en una cárcel, estaba encadenado y tenía más gozo, hermanos, que cualquiera de nosotros que estamos libres. Imagínense, Pablo tenía más gozo estando preso que cualquiera de nosotros que tenemos todas las libertades. Y esto lo vemos tan claro. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que usted organiza, planifica un fin de semana de playa con su familia. Y ustedes se van ahí a donde sea, van a un hotel o alquilan una cabañita ahí o lo que sea. Y usted se va con su familia, van todo el fin de semana a disfrutar ahí en la playa. Y resulta que desde que usted llegó, empezó a llover. Y en todo el fin de semana no paró de llover. Ya usted su gozo, ¿vean? Porque su gozo entonces está dependiendo de las circunstancias. En lugar de verlo como un tiempo en que usted podía aprovechar para estar a solas con su familia, para compartir con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Pero muchas veces nuestro gozo está limitado a situaciones externas que son pasajeras. Ahora, ¿quién fue el que produjo esa lluvia? Dios. Entonces Dios fue el que le amargó el fin de semana a usted. ¿Cierto? A ver, el asunto es que eso siempre ha estado ahí.
Lo que Dios permitió fue que fuera evidente para que usted y yo pudiéramos notar cómo esas cosas, como algo tan sencillo, afectan nuestro gozo de una forma en que no debería estarlo afectando. El Señor permite cosas para que usted y yo nos demos cuenta de que muchas veces nos estamos poniendo como objeto de nuestro gozo un montón de cosas pasajeras y equivocadas. Que la única fuente de gozo verdadero es Cristo. Amén. Entonces, por eso es que cuando Pablo escribe esta carta, uno se podría imaginar, como decía al inicio, sin conocer toda la historia de Pablo, que él estaba en un tiempo maravilloso de su vida. Pero él estaba preso en Roma, estaba encadenado. Pero esto pasa porque las circunstancias nunca fueron un motivo de gozo para Pablo. Nunca. Y nosotros muchas veces perdemos el gozo por cualquier razón. Uy, hermano, es que fulano no me saludó. Y ya usted se amargó todo el día porque aquella persona no lo saludó. Llegó y saludó a todo el mundo y a mí no. Imagínese, ya usted pasó medio día mal porque no lo saludó. Bueno, es que sí me saludó, pero me saludó ahí como entre dientes. Y nos amargamos el día por cosas como esas. O se me varó el carro. Ay, ya usted nos amargamos la vida porque se varó el carro. O porque, por lo que sea, por el clima, porque alguien nos dijo algo, o porque alguien nos vio feo, o porque me enfermé, o porque, a veces hasta una gripecita, hermano, nos cambia totalmente el ánimo, nos cambia el semblante, hasta ya se ve uno con un semblante de amargura, más cuando ese rostro es masculino, ¿cierto? Decía el doctor, el pastor y doctor Miguel Núñez, él es médico de profesión, y dice él que muchas veces, él como médico, muchas veces muchas esposas de sus pacientes le preguntaban: doctor, ¿y qué es lo que tiene mi esposo? Es que su esposo tiene esto y esto y esto y esto, y además que es hombre. Porque a los hombres como que nos golpea más esa parte, ¿verdad? De la salud. Bueno, eso dice mi esposa. El punto es, hermanos, que cosas tan simples, tan cotidianas, muchas veces nos amargan el día, nos amargan la vida, nos frustran, se nos esfuma el gozo completamente por situaciones que usted y yo no podemos controlar, que no depende de nosotros. Entonces, si el gozo está puesto ahí, hermano, nunca podemos tener certeza de nuestro gozo porque está puesto en cosas, en situaciones que son pasajeras, que son inciertas. Y muchas veces lo perdemos por cualquier razón. Entonces, ¿cuál era el secreto de Pablo? Vean, esta carta es corta, digamos, en comparación a otras. Esta carta tiene solo 4 capítulos. Y en solo esos 4 capítulos, Pablo menciona 16 veces. 16 veces Pablo menciona la palabra gozo o regocijo, o sus equivalentes, digamos. 16 veces en solo 4 capítulos. Pablo menciona gozo o regocijo, 16 veces. Y en este mismos 4 capítulos menciona 11 veces mente o actitud. 11 veces. Es decir, que hay una estrecha relación entre la experiencia de gozo con la mente o actitud que yo tenga. Por eso es que Pablo lo menciona, el versículo que leímos al inicio, Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, Pablo, la mente de Pablo ya estaba allá en el cielo, hermanos, aunque su cuerpo todavía estaba acá. Por eso Pedro
Pedro lo menciona, Pedro dice que usted y yo tenemos dos ciudadanías, usted y yo tenemos una ciudadanía celestial. Él dice nuestra ciudadanía no es de esta tierra, nuestra ciudadanía está allá en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos tenemos esa ciudadanía? Amén. Pero también yo soy ciudadano costarricense. Yo tengo esa doble ciudadanía. Soy ciudadano del reino de los cielos, pero soy ciudadano acá. O sea, mis pies están acá, pero mi mente tiene que estar allá. Mi mente está allá. Entonces, cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, la mente de Pablo ya se fue, hermano. La mente de Pablo está allá, en el cielo. Solamente está esperando el día en que el cuerpo también se vaya y se una con la mente de él, que ya está allá. Pero su mente está allá, su mente no está puesta en las cosas de este mundo. En otra ocasión Pablo le dice a los hermanos, bueno, ¿qué dilema? Estoy en entredicho, dice Pablo, porque si tuviera que escoger entre irme ahora con el Señor, que lo cual es obviamente muchísimo mejor, escoger entre eso o quedarme acá, yo preferiría irme con el Señor, dice Pablo. Pero si quedarme un tiempo más acá redunda o repercute en bendición para ustedes, bueno, entonces yo me quedo un tiempo más acá trabajando, haciendo la obra que el Señor me mandó a hacer. Pero Pablo, su mente, su corazón estaban allá con Cristo. Dice las escrituras allá en Filipenses que usted y yo hemos sido sentados en lugares celestiales junto al Señor. O sea, no es que dice que vamos a ser puestos allá, que ya estamos allá. Pero ¿por qué seguimos amarrados aquí? Nuestra mente, hermanos, tiene que estar allá con Cristo. Pero muchas veces nuestra mente, nuestros pensamientos están aquí en la tierra. La mente de Pablo estaba allá. Jesús habló de estas cosas cuando hablaba de los tesoros. Y habló del afán, de la ansiedad. Y Jesús decía, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y destruyen, donde ladrones minan y hurtan. O sea, lo que dice Jesús es, no hagan tesoros en cosas pasajeras. Que su tesoro esté en el cielo, es lo que decía él, en las cosas del cielo. Y él dice, porque donde esté su tesoro, ahí estará ¿qué? Su corazón. Su corazón. Si mi tesoro está acá, si mi tesoro está en cosas pasajeras, mi corazón está puesto en esas cosas. Y por eso Jesús dice, no hagan eso, no hagan eso. Y después empieza a hablar del afán y de la ansiedad. Él dice, no se afanen por el día de mañana, qué van a comer, qué van a beber, cómo se van a vestir. Y pone ahí ejemplos de las aves del cielo, de los lirios del campo. Y dice, no se preocupen de estas cosas porque su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Jesús lo que está diciendo es que cuando usted y yo nos afanamos, cuando usted y yo nos vivimos preocupados por cosas, es porque nuestro corazón está puesto en cosas de este mundo. Pero Pablo hacía todo lo contrario. Pablo, su mente, su corazón estaba en las cosas del cielo. Por eso es que Pablo no se amargaba, no se entristecía, no perdía su gozo aún en las circunstancias que pasó. Por eso es que él, estando preso, estando encarcelado en Roma, él podía escribir una carta como esta que escribió. Porque ese gozo que Pablo adquirió, lo adquirió sin la cadena que lo ataba ahí físicamente. Por lo tanto, esa cadena no le podía quitar el gozo. Las circunstancias no le podían quitar el gozo porque no fueron las que se las dieron. Amén. Entonces, este pasaje de Filipenses 1:21, donde Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas veces, sin decirlo abiertamente, pero con nuestras actitudes, muchas veces nosotros lo estamos cambiando. Es decir, por ejemplo, a veces uno, tal vez no lo decimos así, pero con la actitud alguien puede decir, es que
para mí el vivir es mi salud. Y si no tengo salud, entonces no tengo gozo, ¿verdad? Porque a veces cuando tenemos alguna situación de salud, eso nos robó el gozo, nos robó la paz y se nos fue todo. Porque estamos preocupados, estamos afanados por la salud. O hay gente que dice, para mí el vivir es el trabajo. Y usted le pregunta a alguien, hermano, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va su trabajo? Ah, no, bien, súper bien, me está yendo muy bien. ¿Y su vida espiritual cómo está? Bueno, ahí más o menos. No como debería, pero ahí voy. Podría estar mejor. Pero el trabajo sí, súper bien. Me explico, porque muchas veces, en lugar de decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestras actitudes, estamos transmitiendo un mensaje diferente. Estamos diciendo que para nosotros el vivir no es Cristo, sino es otra cosa. Es el trabajo, o es la salud, o es la familia. Para mí el vivir es mi familia. O sea, que si mi familia no está bien, o que si hay conflictos con mi familia, o si a nivel familiar hay alguna situación, algún problema o lo que sea, entonces yo ya no tengo gozo, porque ahí estaba mi gozo. Estaba ahí en las relaciones familiares, o en mis amigos, o en una propiedad, o en un carro, o en una platilla ahí en el banco, lo que sea. Y cuando algo afecta a esas cosas, entonces eso, por supuesto, cuando algo afecta a esas cosas, por supuesto eso afecta entonces mi gozo. Entonces mi gozo es incierto porque está puesto en cosas, en circunstancias que son inciertas. Otra vez, por eso es que Pablo lo enfatiza tanto. Él dice, para mí el vivir es Cristo. La mente de Pablo, hermano, estaba en Cristo, en las cosas de Cristo, estaba en la voluntad de Cristo. Y el mismo Pablo allá en su carta a los Romanos menciona allá en el capítulo 12, verso 2, que usted y yo no nos tenemos que conformar a este siglo, que tenemos que ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento, de la renovación de nuestra mente. Tenemos que ser transformados. Hay una estrechísima relación, por eso, en esta carta, y lo vamos a ir viendo conforme vayamos desarrollando, estudiando toda la carta. Hay una estrechísima relación entre el gozo y la mente, o la actitud. Yo tengo que tener mi mente, hermano, mi actitud tiene que estar enfocada en Cristo, que es mi fuente de gozo, que debería ser mi única fuente de gozo. Amén. Vamos a concluir acá. ¿Qué le parece si usted se pone de pie un momento?